Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a una cápsula más del Derecho de Gil Borja. En esta ocasión el tema se llama Gracia y Justicia. Estos últimos 2 años hemos escuchado hablar de don Benito Juárez García como pocos expresidentes de la nación. Sus postulados, sus principios, su historia y su ejemplo han inspirado el discurso del actual régimen para gobernar y para poder establecer políticas públicas. Una frase célebre, acuñada por don Benito Juárez García, es la que dice que a mis amigos, gracia y justicia, al resto, la ley a secas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues nos hace entender que cuando se administra, cuando se gobierna, cuando se logra tener de su lado a los jueces y magistrados, se puede manipular la ley para favorecer a mis amigos y para quienes no son mis amigos, aplicarles la ley sin interpretación alguna más que, como bien lo recita la frase, la ley a secas. Toma vital importancia este tipo de frases con lo que estamos viviendo en México. Ya lo hemos dicho muchas ocasiones, la pandemia no solo trae enfermos y defunciones, muertos, sino que además trae otra clase de muertes, como es la muerte económica. Como es un país que en los últimos 90 años no había tenido una crisis tan grande, una crisis que trae consigo la pérdida de empleos. Y miren, el Instituto Mexicano del Seguro Social nos comenta que empleos formales se han perdido alrededor de 1 millón de empleos. Sin embargo, el propio INEGI, que es una institución de carácter pública, nos dice que con base en su encuesta nacional de ocupación que la hace vía telefónica, los empleos perdidos rebasan los 12 millones. Imagínate nada más, 12 millones de familias sin un sustento que llevar a su casa, a su mesa. ¿Y qué sucede? Los analistas económicos y políticos de medios como El Financiero, El Economista, Forbes, El Universal, nos comentan que estos empleos no se van a recuperar de inmediato. Si muy bien nos fuera, si fuera increíble una recuperación, a finales de diciembre, de esos 12 millones de empleos perdidos, podríamos empezar a recuperar algunos, pero sería hasta el 2021 cuando recuperaríamos alrededor de 3 millones. ¿Qué quiere decir? Que lo que reste de 2020 y 2021, cuando menos 9 millones de familias van a continuar sin un ingreso. Continuar sin un ingreso significa gente con hambre. Gente con hambre que tiene que buscar la manera de alimentarse. México es un gran país, es un país donde encontramos mucha solidaridad. Aunque esta pandemia nos ha mostrado el gran corazón de muchos, también nos ha mostrado el negro corazón de otros. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo los ataques a personal médico, de salud, de enfermeras, camilleros, que se han visto agredidos en sus domicilios, en sus poblaciones, que han tenido que huir de sus casas ante muchas agresiones. Pero así como tenemos esos casos, también tenemos grandes casos de solidaridad, donde todos los vecinos se juntan, reúnen víveres, entregan despensas, y cuando hablo de despensas también entonces encontramos gobiernos que pueden o que piensan que pueden lucrar con el hambre ajena. ¿El resultado? Pues el resultado es que en Hidalgo y en Coahuila, no sabemos aún cuándo, pero van a celebrarse elecciones. Y lo que están haciendo algunos es explotar el hambre de otros para sacar lucro político. Unos lo hacen de corazón porque saben que este es el momento en que el vecino necesita alimentarse, pero otros lo hacen inclusive con vísperas al 2021, pensando ya en entregar apoyos, en entregar tarjetas de débito donde les van a hacer sus depósitos, ya sea de apoyo a la vejez, a la incapacidad, al estudiante. Entonces se están manejando ya muchos aspectos rumbo al 2021. ¿Qué va a suceder? El hambre va a ganar, porque van a ser más de 9 millones de personas sin un ingreso, más las que ya venían, es decir, acumulados tendremos más de 15 millones de desempleados, gente que no va a alcanzar tampoco un recurso, un apoyo público, es decir, una renta mensual
para poder paliar los efectos del hambre. ¿Y qué sucede cuando un gobierno pues, no puede paliar los efectos, aminorar los efectos del desempleo, de la inseguridad, del hambre y todas las consecuencias que trae consigo esta pandemia? Pues entonces busca darle una salida de carácter política. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, no sé si ustedes sepan que con bombo y platillo se está anunciando pues que se ha detenido a un exgobernador, Duarte, de Chihuahua, pero que también a Emilio Lozoya se le traerá de España. Dicen los que saben, y lo hemos visto con muchos analistas en la televisión, que llevan más de 6, 7, 8 horas de grabación de todo lo que este personaje está diciendo respecto de los movimientos turbios y corruptos que realizó. ¿Cuál es la intención? Y lo decía bien un analista, pues tener a un activo en una campaña. Es decir, si no puedo paliar el hambre, si no puedo detener la inseguridad, si no puedo demostrar que a mi propia gente le aplico la justicia, el derecho y las leyes anticorrupción, como fue el caso de los Bartlett, pues obvio genera un escándalo tan fuerte, de tal magnitud, que entonces ataco a los partidos de oposición y ¿qué logro? Pues logro situarme como la única opción válida para poder empezar un régimen anticorrupción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a aplicar la ley en dos vertientes. A quienes son mis socios, mis amigos, gracia y justicia. A quienes no lo son, la ley a secas. Porque si no aplico esa ley a secas, perderé entonces las elecciones, perderé entonces las posiciones y mi gran transformación no la podré llevar a cabo. ¿Suena fuerte? Sí, pero en política y en el amor todo se vale. Es una estrategia que si estuviera otro gobierno de cualquier otro partido, seguramente también la haría. No es para espantarnos. Pero ¿cuál va a ser la realidad en el 2021? Pues la desazón. El generar escándalos, anticorrupción, no significa que la gente va a salir a votar por una opción. No va a votar quizá por una opción, pero tampoco va a votar por otra opción. Lo único que vamos a lograr es un desencanto social en donde el índice de participación quizá sea el más bajo de la historia. ¿Qué tienes que hacer tú, vecina, ciudadana, vecino, estudiante, trabajador, emprendedor? Pues te tendrás que fijar en las personas. Lejos de creer en los discursos y en los ataques mediáticos de unos a otros, tendrás que analizar los currículums, la historia, la experiencia, la vocación de servicio de quienes te pidan tu voto. Ponte las pilas, ponte abusado, porque en ti está el futuro de México. Por hoy es todo, muchas gracias. Me despido, no sin antes invitarte de nueva cuenta que nos sigas en esta página, que te suscribas al Derecho de Gil Borja, el Derecho de Gil Borja por YouTube, que des like y por supuesto que nos acompañes en Facebook, en Twitter, en Instagram. Vamos a seguir en comunicación, vamos a seguir en contacto y gracias por dejarme llegar hasta donde tú estás.